Soy el doctor Gabriel Brusa, urólogo de la primera cátedra de urología del Hospital Nacional de Clínicas. Hoy nos toca desarrollar cólico renal y litiasis urinaria. Vamos a presentar un paciente de 38 años de edad de sexo femenino que dicha paciente consulta a la guardia por un dolor lumbar derecho que es de tipo intermitente y se irradia hacia el flanco, hacia la fosa ilíaca y hacia la región genital. La paciente refiere que lleva aproximadamente un día desde que está con estos síntomas y además se le ha sumado la presencia de náuseas, vómitos y cambio de coloración en la orina. Ante esta sintomatología, nos tenemos que preguntar, ¿qué tendrá la paciente? Basado en los síntomas que nos ha referido, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales y pensar si la paciente presentará un cólico renoureteral. Tienen que recordar siempre que ante toda hematuria o sangrado o cambio de coloración en la orina, debemos descartar tumores e infecciones del tracto genitourinario. Es muy importante recordar que debemos hacer diagnósticos diferenciales. Tenemos algunos ejemplos en el recuadro por ejemplo, la pielonefritis. Hablamos de una infección urinaria alta, que la diferencia principal con el cólico renal es la presencia de fiebre y un riñón doloroso. Dolor musculoesquelético, hablamos generalmente de una lumbalgia, y lo podemos diferenciar principalmente de que aumenta con los movimientos del cuerpo. Debemos descartar también así una apendicitis, colecistitis, una diverticulitis. La característica clínica diferencial de estos es la presencia de una reacción peritoneal. También hay otras causas menos frecuentes como el aneurisma de aorta, incluso su ruptura, torsión testicular, la cual no podemos diferenciar por la posición del testículo y un dolor característico y fijo en la zona testicular radiado hacia la misma zona de la ingle, y las patologías femeninas tubo-ováricas, como por ejemplo un embarazo ectópico. Como sabemos, la causa más frecuente del cólico renal es la presencia de un lito. Cuando referimos lito, lo más comúnmente designado cálculo, o denominado cálculo, puede estar conformado de distintos tipos de materiales: oxalato de calcio, ácido úrico, fosfato cálcico, cistina, estrubita. El oxalato de calcio es el compuesto más frecuente dentro de la litiasis, entre el 60 al 80% de los casos. Recuerden que el cálculo más frecuente es el mixto, es decir, frecuencia de la presentación de casos en combinación de oxalato de calcio y alguno de los otros componentes, en general ácido úrico. Debemos tener en cuenta distintos factores intrínsecos y extrínsecos que van a predisponer a un paciente a la formación de cálculo. La edad es más frecuente en la edad productiva, entre los 30 y 40 años. El sexo más frecuente es el masculino. Tienen que tener en cuenta la temperatura del sol, la exposición, la ingesta de líquido, la dieta, la ocupación de los pacientes. La verdad es que mientras mayor temperatura y menor ingesta de líquido, va a aumentar la predisposición a la formación de cálculos debido a la precipitación de cristales. Es decir, mientras menos solvente haya, el soluto se va a concentrar y va a precipitar los cristales dentro de la vía urinaria. Los mecanismos de formación de los cálculos están relacionados con la cristalización, sobresaturación. Como dijimos recién, mientras mayor cantidad de solutos o menor cantidad de solventes, los cristales van a precipitar, van a iniciar lo que es una matriz del cálculo. Si agregamos a esto una disminución de los inhibidores, que van a llevar a mayor predisposición de formación de cálculos, y una limitación del flujo urinario por obstrucción, es decir, mientras más dificultoso sea el paso de la orina en la vía urinaria, va a favorecer el desarrollo de la predisposición de formar cálculos.
Los inhibidores como el citrato y el magnesio son los principales que van a permitir disminuir el riesgo de la formación de litiasis. Bueno, como dijimos, el cólico renal en general produce un dolor que comienza en región lumbar, ya sea derecha o izquierda. Habíamos dicho que es más frecuente entonces de los 30 y 40 años y en el sexo masculino. Como vemos, la irradiación va desde la región lumbar hacia el flanco, fosa ilíaca y hacia genitales. ¿Qué sabemos o cómo definimos un cólico renal? Es un dolor muy intenso que, debido a las contracciones espasmódicas del uréter, de la pelvis o de ambos a la vez, produce el cólico nefrítico, debido en general a la presencia de un cálculo o litiasis. Debemos recordar la ubicación anatómica de los uréteres. Siempre van por región del retroperitoneo, se dirigen hacia la pelvis menor, pasan por encima de los vasos ilíacos, luego van por detrás de la vejiga hasta desembocar en la misma, a través de los orificios o los meatos ureterales. En la fisiopatogenia habíamos dicho que había una litiasis que va a producir una obstrucción. Esa obstrucción va a producir una dilatación, una ectasia subyacente a esa litiasis. Va a aumentar la presión intracavitaria. Esto va a producir una distensión del músculo liso pielo-ureteral, lo que va a producir un aumento de la liberación a nivel de vía simpática y va a reflejar en el dolor. ¿Qué hago? Bueno, ante la presencia del caso clínico que hemos presentado, lo importante es hacer un examen físico. Es cierto que muchos de estos pacientes se encuentran con un dolor tal que no permite el examen. Al querer realizar o intentar realizar el examen clínico, el paciente no encuentra posición para estar. Muchas veces, para poder interrogar y hacer una anamnesis del paciente, requerimos calmar el dolor para poder interrogarlo. El tratamiento del dolor va a estar en una primera instancia dirigido a un diclofenac 75 intramuscular o un ketorolac de 20 miligramos, que también puede ser endovenoso. Y si esto no resuelve, debemos hacer una venoclisis, lo que nos va a permitir, a través de una solución fisiológica, agregar nuevamente diclofenac 75 miligramos y, debido a la ansiedad que presentan los pacientes, se puede agregar un diazepam de 10 miligramos como ansiolítico. Si no resuelve el paciente su cuadro doloroso, podemos agregar derivados morfínicos, por ejemplo la nubaína, que es un derivado sintético. 10 miligramos es una ampollita de 1 mililitro que se puede hacer subcutánea. También podemos hacerla endovenoso, de la manera de diluir en una jeringa de 10 centímetros cúbicos una ampollita de 1 mililitro de nubaína. Luego se va haciendo por abón 2 centímetros cúbicos hasta lograr calmar el dolor. Se puede espaciar cada 2, cada 4, cada 6 horas según necesidad clínica. Es importante saber qué le pido. Va a depender también del lugar en donde nos encontremos. Es decir, si viene un paciente con las características que describimos a la guardia, el paciente debemos realizar o solicitar lo que tengamos a disposición del lugar donde estemos trabajando. Ecografías, análisis de orina y radiografías son elementos básicos para una institución. La ecografía debe ser renal y vesicoprostática con medición del residuo postmiccional en los pacientes varones y una ecografía renovesical con medición del residuo en los pacientes de sexo femenino. La ecografía nos va a permitir el hallazgo de muchas patologías, no solamente de la litiasis. Podemos ver las características del riñón, anatómicas, es decir, el tamaño, ver las características de la vía urinaria,
pelvis renal y cálices, si están dilatados o no. Podemos ver la vejiga, las paredes de la vejiga, y si hay residuo postmiccional o no. También ver el tamaño de la próstata, lo que nos va a permitir relacionar con la sintomatología del paciente. El sedimento de orina es importante, a través del cual podemos identificar si hay glóbulos rojos o no en la orina. Podemos identificar la presencia de glucosa, podemos identificar la presencia de cristales, gérmenes, cilindros, proteínas. La radiografía RX directa de aparato urinario nos va a permitir ver si hay alguna sombra radioopaca, que se va a caracterizar principalmente de los cálculos que estén conformados por cristales de calcio, en su mayoría, y nos va a permitir ver si hay alguna otra característica. Por ejemplo, si no encontramos niveles hidroaéreos, si encontramos un borramiento del psoas, si vemos alguna desviación de la columna que nos haga sospechar o pensar en otro diagnóstico. Estando en el consultorio, se pueden solicitar estudios más complejos, desde un holograma de excreción que viene en desuso hasta una tomografía computar planar sin contraste endovenoso, que nosotros le llamamos Pielo-TAC. El laboratorio de orina, calzuria, fosfaturia, uricosuria nos va a permitir pensar o orientarnos hacia la composición de los cálculos. Como vemos acá, la ecografía es de gran utilidad, donde vamos a ver imágenes que tienen estas características. Nos va a permitir ver la ubicación, nos va a permitir ver el número y el tamaño. En algunos casos presentan sombra posterior y en otros no, sombra acústica. La tomografía computada tiene un índice de detección alto, sobre todo si es una Pielo-TAC con reconstrucción, arriba del 98-99% de detección de litiasis. Acá vemos un cálculo del tercio superior medio del uréter y produce una dilatación de la vía urinaria. Es la misma imagen en otro corte. ¿Qué sucede cuando la litiasis del paciente o la patología lleva mucho tiempo de evolución? Como vemos, acá tenemos una tomografía con contraste y vamos a ver un riñón derecho sano y un riñón izquierdo dilatado con litiasis y con un parénquima renal disminuido. Eso habla de la cronicidad o de la evolución del caso. Acá tenemos una imagen de un paciente con una litiasis piélica con riñones que se lo ven aceptables y sanos. Y acá tenemos una litiasis piélica en un paciente que ha producido una obstrucción con una severa dilatación de la vía y una atrofia o una disminución del parénquima renal de forma significativa. Bueno, como hemos dicho, la composición de los cálculos, esta imagen para que vean que la forma puede ser distinta, desde redondeado a una imagen espiculada. Entonces, la formación y la composición de distintos tipos de cristales, ácido úrico, calcio, estrubita, apatita. Acá ven, le puse esta imagen para que identifiquen que los tamaños de los cálculos van a variar y la forma del lito va a variar. La ubicación de la litiasis. Podemos tener una ubicación piélica, esto es un cálculo coraliforme. Podemos tener ubicaciones caliciales, ubicación en el uréter, en la vejiga y en la uretra. Entonces, los objetivos: calmar el dolor, confirmar el diagnóstico mediante los estudios imagenológicos, determinar si el paciente está en criterio de gravedad y evaluar
y tratar el cálculo